Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha paralizado a millones de corazones en todo el mundo hispano. Todos están llorando por el cantante mexicano Alejandro Fernández. El Potrillo de México, ese ícono que nos ha hecho vibrar con cada nota, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, y sus seguidores no han tardado en volcarse con lágrimas, oraciones y mensajes de apoyo. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo está él ahora? Quédate con nosotros hasta el final para conocer cada detalle de esta historia que ha tocado lo más profundo del alma de sus fans. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni una sola noticia impactante del mundo del espectáculo. Comenzamos ahora. El mundo de la música latina se encuentra sumido en una profunda tristeza que trasciende fronteras y generaciones. Alejandro Fernández, conocido cariñosamente como El Potrillo, ha tocado los corazones de millones de personas a lo largo de más de 3 décadas de carrera musical. Su voz, que ha sido capaz de erizar la piel y despertar las emociones más profundas, ahora genera lágrimas por razones que van más allá de la belleza de sus interpretaciones. Los fanáticos de todo el mundo, desde México hasta España, desde Estados Unidos hasta Argentina, han expresado su dolor y preocupación por el ícono de la música ranchera y pop latino. Las redes sociales se han convertido en un torrente de mensajes de apoyo, oraciones y testimonios de cómo la música de Alejandro ha marcado vidas enteras. No es solo un cantante lo que ha conquistado al público, sino un hombre que ha sabido transmitir autenticidad en cada nota, vulnerabilidad en cada letra y pasión en cada presentación en vivo. La carrera de Alejandro Fernández ha sido un viaje extraordinario lleno de triunfos monumentales, pero también de desafíos que han puesto a prueba su resistencia como ser humano. Nacido en abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, creció bajo la sombra gigantesca de su padre Vicente Fernández, una leyenda viviente de la música ranchera. Desde muy joven, Alejandro sintió el peso de las expectativas, la presión de demostrar que era más que simplemente el hijo del rey. Su infancia estuvo marcada por melodías que resonaban pasión y tradición mexicana, pero también por la constante comparación con un padre cuya voz ya había conquistado el corazón de todo un continente. La música no era solo una herencia familiar, sino parte fundamental de su identidad, de quién era y quién estaba destinado a ser. En las fiestas familiares, el pequeño Alejandro ya encantaba a todos con su voz dulce pero tímida, mostrando destellos del talento que más tarde conquistaría al mundo entero. El apodo de El Potrillo no fue casualidad, sino una referencia directa a su espíritu joven y su conexión profunda con el rancho y los caballos, símbolos eternos de la vida rural mexicana que inspiraban las canciones de su padre. Esta conexión con sus raíces se convertiría en el hilo conductor de toda su carrera, manteniéndolo siempre ligado a la esencia de lo que significa ser mexicano. Sin embargo, ser hijo de Vicente Fernández no representaba solo orgullo y privilegio, sino también un peso enorme sobre sus jóvenes hombros. Las expectativas del público eran altísimas, y cada paso que daba era escrutinado y comparado con los logros de su padre. Desde la adolescencia, Alejandro comprendió que tendría que trabajar el doble para demostrar que tenía talento propio, que podía brillar con luz propia sin depender únicamente del apellido Fernández. Esta presión constante moldeó su carácter y su determinación, convirtiéndolo en un perfeccionista que nunca se conformaba con menos que la excelencia. La música ranchera corría por sus venas, pero él sabía que necesitaba encontrar su propia voz dentro de esa tradición milenaria. Los primeros años de su carrera estuvieron marcados por presentaciones en pequeños eventos locales, ferias y festivales en Jalisco, donde su voz joven transmitía una emoción cruda que conectaba de forma natural con el público. Cantaba sobre amores no correspondidos, sueños rotos y esperanzas renovadas, temas universales que tocaban los corazones de los mexicanos sin importar su edad o condición social. Cada presentación era una oportunidad para demostrar que no estaba allí solo por ser hijo de Vicente, sino porque tenía algo genuino y valioso que ofrecer al mundo. Las comparaciones con su padre eran inevitables y a menudo dolorosas, con críticos que lo subestimaban y otros que veían en él un talento prometedor listo para conquistar no solo México, sino el mundo entero. Durante las noches solitarias, Alejandro pasaba horas escribiendo letras, buscando su propia voz artística, tratando de encontrar el equilibrio perfecto entre honrar la tradición familiar y crear algo completamente nuevo. Su madre, María del Refugio, se convirtió en su confidente y fuente de fortaleza, recordándole constantemente que debía ser auténtico consigo mismo. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra:
sé tú mismo, mi hijo, y el mundo reconocerá tu talento. En 1992, cuando tenía apenas 21 años, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida al lanzar su primer álbum, simplemente Alejandro Fernández. Este disco representaba todo lo que él era en ese momento, un joven determinado a demostrar que podía llevar el peso del apellido Fernández mientras creaba su propia identidad artística. El álbum era pura ranchera tradicional, con canciones como Necesito olvidarla y Brumas que capturaban perfectamente la esencia emocional de la música mexicana. Sus letras hablaban de amor perdido, nostalgia y los dolores universales del corazón humano, temas que resonaban profundamente con audiencias de todas las edades. La voz de Alejandro, aunque aún joven, ya mostraba la profundidad emocional y la sinceridad que lo caracterizarían durante toda su carrera. Era una voz que recordaba la potencia de Vicente, pero con un toque más suave, más vulnerable, más accesible para las nuevas generaciones. Las presentaciones en vivo se convertían en experiencias casi espirituales, donde el público no solo escuchaba música, sino que compartía emociones profundas con un artista que entregaba su alma en cada canción. Los primeros años de carrera de Alejandro fueron una prueba de fuego constante, enfrentándose a un público mexicano extremadamente exigente con la música ranchera. Un género sagrado que no toleraba la mediocridad o la falta de autenticidad. Necesitaba demostrar en cada presentación que no estaba allí solo por privilegio familiar, sino porque había ganado su lugar a través del talento puro y la dedicación incansable. Entre una presentación y otra, escuchaba atentamente los consejos de Vicente, quien lo animaba a mantener viva la tradición pero también a encontrar su propio camino artístico. Canta con el corazón, mi hijo, le decía su padre, y Alejandro seguía ese consejo al pie de la letra, poniendo toda su alma en cada interpretación. El éxito del primer álbum abrió puertas importantes, permitiéndole presentarse en ciudades más grandes como Ciudad de México y Monterrey, donde el público comenzó a reconocer al Potrillo como una estrella genuina en ascenso. Sus canciones empezaron a sonar en las radios de todo el país, y los fanáticos cantaban sus letras con la misma emoción que dedicaban a los clásicos de Vicente Fernández. Necesito olvidarla se convirtió en un himno para corazones rotos, y Alejandro comenzó a sentir que estaba construyendo verdaderamente su propia identidad artística, separada pero conectada con el legado familiar. Sin embargo, no todo era celebración y triunfo en estos primeros años de carrera. Las críticas también llegaban, a menudo de forma despiadada, con comentaristas que cuestionaban si Alejandro tenía la madurez vocal y emocional necesaria para convertirse en un verdadero grande de la música ranchera. Algunos decían que le faltaba la gravitas de su padre, otros que era demasiado suave para un género que tradicionalmente celebraba la masculinidad ruda y sin concesiones. Estas críticas lo afectaban profundamente, pero también lo motivaban a trabajar más duro, a perfeccionar su técnica vocal y a profundizar su comprensión emocional de las canciones que interpretaba. Durante las noches solitarias en hoteles de carretera, después de conciertos en pequeños pueblos mexicanos, Alejandro reflexionaba sobre cómo podía elevar su arte a un nivel superior. Se preguntaba si debería experimentar con otros estilos musicales, si los fanáticos aceptarían una evolución en su sonido, si era posible honrar la tradición mientras se innovaba. Estas dudas lo atormentaban, pero también alimentaban su creatividad y su determinación de convertirse en algo más que simplemente el hijo de Vicente Fernández. Sabía que su carrera apenas estaba comenzando y que los desafíos más grandes aún estaban por venir. La presión de vivir bajo la sombra de Vicente Fernández era algo que Alejandro llevaba consigo todos los días, en cada entrevista, en cada presentación, en cada momento público de su vida. Los periodistas invariablemente hacían comparaciones, los fanáticos esperaban que replicara exactamente el estilo de su padre, y los críticos lo juzgaban con estándares que parecían imposibles de alcanzar. Esta presión constante podría haber destruido a una persona menos determinada, pero Alejandro la transformó en combustible para su crecimiento artístico. Comprendió que nunca sería una copia de Vicente, y que esa era precisamente su fortaleza. Podía tomar lo mejor de la tradición familiar y combinarlo con su propia sensibilidad, creando algo nuevo pero auténticamente mexicano. Las conversaciones con su familia, especialmente con su madre, lo ayudaban a mantener la perspectiva correcta. Eres un artista único, le recordaba María del Refugio, no necesitas ser como tu padre para ser grandioso. Estas palabras se convirtieron en su mantra personal, recordándole que la autenticidad era más valiosa que la imitación perfecta. Mientras se preparaba para los próximos pasos de su carrera,
Alejandro sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que estaba a punto de tomar decisiones que definirían no solo su futuro artístico, sino también su legado personal. El joven Alejandro Fernández que emergió en los años 90 no era solo un cantante prometedor, sino un símbolo de una nueva generación que respetaba profundamente las tradiciones pero no tenía miedo de explorar nuevos territorios artísticos. Su carisma natural en el escenario, combinado con una voz que transmitía vulnerabilidad y fuerza en igual medida, lo convirtió rápidamente en el favorito de múltiples generaciones de mexicanos. Los conciertos se transformaban en celebraciones comunales donde familias enteras se reunían para cantar las canciones que hablaban de sus propias experiencias de amor, pérdida y esperanza. Alejandro tenía la capacidad única de hacer que cada persona en la audiencia sintiera que estaba cantando directamente para ella, creando una conexión emocional que trascendía la simple performance musical. Esta habilidad para tocar corazones se convertiría en su característica más distintiva, separándolo no solo de otros cantantes de ranchera, sino de artistas de todos los géneros. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que quería llevar la música mexicana más allá de las fronteras tradicionales, compartir la belleza y la profundidad emocional de su cultura con audiencias internacionales. El escenario estaba preparado para que el Potrillo diera el salto que lo convertiría en una superestrella global, pero primero tendría que enfrentar las críticas y los desafíos que vienen con la ambición artística verdadera. El año 1997 marcó un punto de inflexión definitivo en la carrera de Alejandro Fernández, un momento que dividiría su trayectoria artística en un antes y un después que resonaría durante décadas. A los 26 años, tomó la decisión más audaz y controvertida de su carrera, lanzar Me Estoy Enamorando, un álbum que representaba su entrada completa al mundo del pop latino. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino después de meses de reflexión profunda sobre el futuro de su carrera y su deseo de llevar la música mexicana a nuevos públicos internacionales. Hasta ese momento, Alejandro había sido reconocido exclusivamente como un cantante de ranchera, fiel a las raíces mexicanas que había heredado de su padre Vicente. Sin embargo, su visión artística iba más allá de las limitaciones de un solo género, soñando con crear un puente musical entre la tradición mexicana y los sonidos contemporáneos que estaban conquistando el mundo. La colaboración con el legendario productor Emilio Estefan Jr. fue crucial para materializar esta visión, combinando la emoción cruda y auténtica de la ranchera con los ritmos suaves y modernos del pop latino. El resultado fue un sonido completamente nuevo que sorprendió tanto a fanáticos como a críticos, estableciendo un precedente que influenciaría a toda una generación de artistas latinos. La canción Si tú supieras se convirtió instantáneamente en un fenómeno cultural que trascendió todas las barreras imaginables, generacionales, geográficas, sociales y musicales. Su melodía romántica y letras apasionadas hablaban de un amor intenso y desesperado, temas universales que resonaban en corazones de todas las edades y nacionalidades. La voz de Alejandro, ya completamente madura, transmitía cada palabra con una emoción tan palpable que hacía suspirar a los oyentes y los transportaba a sus propias experiencias románticas. El videoclip, con sus escenas dramáticas y estética cinematográfica moderna, llevó su imagen a un público completamente nuevo, especialmente jóvenes que tal vez nunca habían mostrado interés por la música ranchera tradicional. La canción dominó las listas de popularidad no solo en México, sino en toda América Latina, España y entre las comunidades latinas en Estados Unidos. Radio stations que nunca habían programado música ranchera comenzaron a incluir Si tú supieras en su rotación regular, abriendo puertas que parecían herméticamente cerradas para artistas del género tradicional mexicano. La fusión de estilos que Alejandro había logrado no era simplemente una mezcla superficial, sino una integración orgánica que respetaba la esencia emocional de la ranchera mientras la vestía con arreglos contemporáneos que la hacían accesible a audiencias globales. En el jardín, otra joya del álbum, demostró que el éxito de Si tú supieras no había sido casualidad, sino el resultado de una transformación artística profunda y cuidadosamente planificada. Esta canción mostraba una faceta más intimista de Alejandro, con una producción que permitía que su voz brillara sin competir con arreglos excesivamente elaborados. Las letras poéticas hablaban de amor perdido y nostalgia con una sofisticación lírica que elevaba el álbum por encima del pop comercial típico de la época. Los fanáticos descubrieron que Alejandro no había abandonado la profundidad emocional que caracterizaba a la música ranchera, sino que la había traducido a un lenguaje musical más universal.
Las presentaciones en vivo de estas canciones se convertían en experiencias casi místicas, donde audiencias de diferentes países y culturas cantaban en español canciones que hablaban directamente a sus almas. Críticos musicales comenzaron a reconocer que Alejandro había logrado algo extraordinario: crear un nuevo subgénero que honraba las tradiciones mexicanas mientras las proyectaba hacia el futuro. El éxito internacional de estas canciones abrió puertas para otros artistas mexicanos, estableciendo un camino que muchos seguirían en los años venideros. La industria musical latina comenzó a prestar atención seria a este joven que había logrado lo que parecía imposible: hacer que la música mexicana fuera globalmente relevante sin perder su esencia cultural. Sin embargo, el éxito internacional vino acompañado de controversias y críticas feroces desde sectores tradicionalistas de la música mexicana. Algunos fanáticos de la ranchera clásica, acostumbrados al sonido puro e inalterado que habían escuchado durante generaciones, se sintieron traicionados por lo que percibían como una comercialización excesiva de sus tradiciones sagradas. Esto no es música mexicana de verdad, declaraban algunos puristas, argumentando que Alejandro había vendido su alma artística por el éxito comercial internacional. Las críticas eran particularmente dolorosas porque venían de personas que habían apoyado su carrera desde sus inicios, fanáticos que habían visto en él al heredero legítimo del trono musical de Vicente Fernández. Forums musicales y programas de radio se convirtieron en campos de batalla entre defensores y detractores de esta nueva dirección artística. Alejandro leía y escuchaba estas críticas con el corazón pesado, sabiendo que cada decisión artística tiene consecuencias y que no podía complacer a todos simultáneamente. Sin embargo, también recibía apoyo masivo de otros sectores que veían su evolución como un paso valiente y necesario para la supervivencia de la música mexicana en un mundo cada vez más globalizado. Jóvenes mexicanos que habían perdido interés en la ranchera tradicional redescubrían sus raíces culturales a través de este nuevo sonido que hablaba su lenguaje generacional. La colaboración con Emilio Estefan Jr. representó mucho más que una simple asociación profesional. Fue una masterclass en producción musical internacional que transformó completamente la comprensión de Alejandro sobre las posibilidades artísticas de su voz y su música. Estefan, conocido mundialmente por su trabajo con Gloria Estefan y otros grandes nombres de la música latina, trajo una perspectiva global que ayudó a Alejandro a pulir su sonido sin sacrificar su autenticidad mexicana. Las sesiones de grabación fueron intensas y revelatorias, con Estefan desafiando constantemente a Alejandro a explorar nuevas técnicas vocales y expresiones emocionales. El productor enseñó al cantante mexicano cómo adaptar su voz naturalmente poderosa a diferentes estilos musicales sin forzar cambios que parecieran artificiales o calculados. Juntos crearon arreglos que incorporaban instrumentos tradicionales mexicanos como guitarras y acordeones dentro de contextos de producción completamente contemporáneos. El resultado fue un álbum que sonaba fresco y moderno sin renunciar a las raíces culturales que daban profundidad y significado a la música. Esta colaboración estableció un template para futuras colaboraciones internacionales, demostrando que era posible mantener la integridad artística mientras exploraban nuevos mercados y audiencias. El éxito comercial del álbum validó esta aproximación, vendiendo millones de copias y estableciendo a Alejandro como una fuerza importante en el mercado musical internacional. Las presentaciones en vivo durante la gira de Me Estoy Enamorando revelaron una faceta completamente nueva de Alejandro como performer, mostrando una versatilidad escénica que pocos habían anticipado. Los conciertos se convertían en experiencias multimedia que combinaban la intimidad emocional de la música ranchera con la espectacularidad de las producciones pop internacionales. Alejandro había desarrollado una presencia escénica magnética que le permitía conectar igualmente bien con audiencias de 500 personas en teatros íntimos o con multitudes de 50.000 en estadios masivos. Su capacidad para alternar entre canciones románticas suaves y números más energéticos demostraba una madurez artística que sorprendía incluso a sus críticos más duros. Los músicos que lo acompañaban eran una mezcla cuidadosamente seleccionada de virtuosos mexicanos e internacionales, creando un sonido que era simultáneamente familiar y excitante para audiencias de diferentes culturas. Las reacciones del público eran extraordinarias. Personas que nunca habían mostrado interés por la música mexicana se encontraban cantando en español y moviéndose al ritmo de melodías que hablaban directamente a sus emociones. Críticos que habían llegado a los conciertos con escepticismo se retiraban convertidos, reconociendo que habían presenciado algo especial y genuino. Estos shows establecieron a Alejandro como un entertainer completo, capaz de crear experiencias memorables que trascendían las limitaciones de género musical o cultural.
Los bastidores de este periodo de transformación revelaban a un Alejandro lleno de dudas existenciales sobre su identidad artística y personal, luchando internamente con preguntas fundamentales sobre autenticidad, comercialización y responsabilidad cultural. Las noches después de los conciertos exitosos estaban llenas de reflexiones profundas sobre si estaba traicionando sus orígenes o simplemente evolucionando como artista. Las conversaciones con su familia, especialmente con su madre María del Refugio, se volvieron cruciales para su estabilidad emocional durante este periodo de cambios dramáticos. Eres un artista, Alejandro, no necesitas elegir un solo camino, le recordaba su madre, palabras que se convirtieron en un ancla emocional durante los momentos de mayor incertidumbre. Vicente Fernández, aunque inicial y escéptico sobre esta nueva dirección, gradualmente comenzó a apoyar las decisiones de su hijo cuando vio el impacto positivo que estaba teniendo en la percepción mundial de la música mexicana. Las conversaciones padre-hijo se volvieron más profundas y filosóficas, explorando temas sobre tradición, evolución cultural y la responsabilidad de los artistas hacia sus herencias culturales. Alejandro comenzó a entender que no tenía que elegir entre ser tradicional o ser moderno, sino que podía ser ambos simultáneamente. Esta realización liberó su creatividad de maneras que no había anticipado, permitiéndole explorar nuevas direcciones musicales con confianza renovada. El impacto de Me estoy enamorando en la industria musical latina fue sísmico, estableciendo precedentes que influenciarían a artistas durante décadas. Suddenly, record labels comenzaron a buscar artistas mexicanos que pudieran replicar la fórmula exitosa de Alejandro, creando un boom de experimentación cross-genre que enriqueció enormemente el panorama musical latino. Otros cantantes de ranchera comenzaron a experimentar tímidamente con elementos de pop, mientras que artistas pop empezaron a incorporar instrumentos y melodías tradicionales mexicanas en sus trabajos. Alejandro se había convertido inadvertidamente en un pionero, abriendo caminos que permitirían a futuras generaciones de artistas mexicanos alcanzar audiencias globales sin sacrificar su identidad cultural. Radio programmers y music executives comenzaron a reconocer que existía un mercado masivo para música que combinara autenticidad cultural con producción internacional de alta calidad. Este reconocimiento cambió fundamentalmente las estrategias de marketing para artistas latinos, estableciendo nuevos paradigmas para el crossover exitoso entre mercados nacionales e internacionales. El álbum no fue solo un éxito comercial, sino una declaración cultural que demostró que la música mexicana podía competir en igualdad de condiciones con cualquier otro género en el mercado global. Mientras celebraba estos logros monumentales, Alejandro ya comenzaba a visualizar su próximo paso evolutivo. Sabiendo que había establecido las bases para una carrera que podría continuar sorprendiendo y evolucionando durante décadas. La transformación personal de Alejandro durante este periodo fue tan dramática como su evolución artística, marcando su transición definitiva de joven promesa a superestrella internacional completamente formada. La presión de mantener el éxito alcanzado era inmensa, pero también energizante, empujándolo a establecer estándares cada vez más altos para su trabajo creativo. Comenzó a involucrarse más profundamente en los procesos de composición y producción, desarrollando su propio criterio artístico que lo guiaría en decisiones futuras. Las colaboraciones con otros artistas se volvieron más frecuentes y estratégicas, cada una diseñada para expandir su reach artístico mientras mantenía su core identity. Los awards y reconocimientos comenzaron a llegar con regularidad, validando sus decisiones artísticas y confirmando que había logrado algo verdaderamente especial en el mundo de la música. Sin embargo, con el éxito también llegaron nuevas responsabilidades y expectations que a veces se sentían abrumadoras. Alejandro comenzó a entender que se había convertido en algo más que un entertainer, era ahora un embajador cultural, un representativo de México ante el mundo. Y esta responsabilidad pesaba significativamente en sus hombros. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que los próximos años serían crucial para consolidar su posición como uno de los grandes de la música latina. Pero también entendía que el camino estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba no solo su talento, sino también su carácter y determinación. Los años 2000 representaron el apogeo absoluto de la carrera de Alejandro Fernández, un periodo dorado donde todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero también el momento donde comenzó a experimentar el peso aplastante que viene con la fama internacional desmedida. Su capacidad para mezclar magistralmente ranchera tradicional con pop latino había abierto puertas que parecían impenetrables, conquistando mercados desde España hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Filipinas, estableciéndose como un verdadero embajador global de la cultura mexicana.
El lanzamiento de A Corazón Abierto en 2004 profundizó aún más su fusión característica de estilos. Con canciones como Me dediqué a perderte que mostraban una vulnerabilidad emocional que conectaba con fans de todas las edades y trasfondos culturales. La producción sofisticada y las letras profundamente emocionales elevaron su estatus artístico a niveles que pocos cantantes latinos habían alcanzado jamás. Sin embargo, detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, Alejandro comenzaba a sentir una soledad que crecía proporcionalmente a su éxito. Una paradoja cruel donde mientras más gente lo amaba públicamente, más aislado se sentía personalmente. Las giras interminables, las sesiones de grabación que se extendían por meses, y la presión constante de mantener su posición en la cima de la industria musical comenzaron a cobrar un precio que inicialmente parecía imperceptible pero que gradualmente se volvía insostenible. La ambiciosa producción de Dos Mundos en 2009 representó tanto el pináculo de su creatividad artística como el momento donde las presiones internas comenzaron a manifestarse de maneras preocupantes. Este proyecto audaz, dividido estratégicamente en dos álbumes distintos, Evolución Pop y Tradición Ranchera, fue su manera de demostrar definitivamente que podía dominar ambos universos musicales sin comprometer su integridad artística. Canciones como Se me va la voz y Bandida dominaron las listas de popularidad con una autoridad que confirmaba su estatus como rey indiscutible del género híbrido que había creado. Los ritmos contagiosos y las letras que hablaban de amor apasionado y pérdida desgarradora resonaban con millones de fans globalmente, pero el proceso de creación había sido exhaustivo de maneras que pocos podían imaginar. Alejandro trabajaba 18 horas diarias, perfeccionando cada nota, cada arreglo, cada detalle de producción con una obsesión que rayaba en lo maníaco. El perfeccionismo que había sido su fortaleza comenzaba a convertirse en una carga que lo consumía mentalmente. Las noches en el estudio se extendían hasta el amanecer, alimentado por café y adrenalina, mientras luchaba con demonios internos que le susurraban que nunca sería suficiente, que siempre habría alguien esperando que fallara. La presión de mantener su posición como el artista mexicano más exitoso internacionalmente se había vuelto una montaña imposible de escalar, pero que tenía que conquistar todos los días. El reconocimiento internacional llegó en oleadas que parecían interminables pero que paradójicamente lo hacían sentir más vacío internamente. Los premios Grammy latinos se acumulaban en su casa, celebrando su habilidad única para unir tradición y modernidad de maneras que nadie más había logrado. En 2005, el momento cumbre llegó cuando fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un logro monumental para cualquier artista mexicano. Standing en esa acera histórica, viendo su nombre grabado junto a las leyendas más grandes de la música mundial, Alejandro experimentó una mezcla compleja de orgullo abrumador y melancolía inexplicable. Era la prueba definitiva de que el potrillo había conquistado el mundo, pero también un recordatorio constante de las expectativas imposibles que ahora cargaba sobre sus hombros. Los flashes de las cámaras lo cegaban mientras sonreía para las fotografías, pero behind the smile había un hombre que se preguntaba si todo este éxito valía la pérdida gradual de su vida privada y su paz mental. Las entrevistas se volvían ejercicios de actuación donde tenía que proyectar felicidad y satisfacción mientras internally luchaba con dudas existenciales sobre su identidad y propósito. La fama había creado una versión pública de Alejandro Fernández que a veces se sentía completamente desconectada del hombre real que existía behind the persona. Las giras internacionales se transformaron en producciones grandiosas que rivalizaban con los shows de las superestrellas más grandes del mundo. Pero también en maratones físicos y emocionales que lo dejaban completamente drenado. Llenar estadios en ciudades como Miami, Madrid, Buenos Aires y Los Ángeles se había vuelto rutina, pero cada show requería una energía emocional que parecía extraer algo fundamental de su alma. Subía al escenario cada noche alternando magistralmente entre el sombrero de vaquero tradicional y looks más modernos que reflejaban su dualidad artística. Pero mantener esta versatilidad requería una concentración mental que era agotadora. Los fans gritaban su nombre con una devoción que bordeaba lo religioso, cantando cada palabra de sus canciones con una pasión que lo movía profundamente. Pero también lo abrumaba con la responsabilidad de ser perfecto para ellos. Between Songs, cuando hacía eye contact con diferentes sections de la audience, podía ver lágrimas en los ojos de personas que habían sido tocadas profundamente por su música. Y esta conexión emocional era simultáneamente la reward más grande de su carrera y la burden más pesada de su existencia. Los backstage areas se llenaban de celebrities, executives y VIPs que querían fotos y moments con él.
But cada interacción se sentía superficial comparado con la authentic connection que experimentaba con su música y sus fans verdaderos. Alejandro Fernández no es solo una voz privilegiada ni un rostro que llena estadios. Es parte de nuestra historia musical, de nuestras emociones, de nuestras vidas. Verlo atravesar un momento tan difícil nos recuerda lo humanos que son nuestros ídolos, lo frágil que puede ser la existencia, incluso para quienes parecen invencibles. Hoy, más que nunca, necesita de nuestro cariño, de nuestras palabras sinceras y de ese apoyo que tantas veces él mismo nos dio a través de su música. Gracias por quedarte hasta el final de este video, por compartir tus pensamientos en los comentarios y por hacer de esta comunidad un espacio de respeto y amor. Dale like, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias que nos unen desde el corazón. Nos vemos pronto.